Yo quiero hablarte un mensaje de dos partes. La semana pasada les hablaba también dos partes sobre no contristar al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios algo tiene en el tema que me insistió en hablar ahora sobre no apagar el Espíritu Santo. La palabra no solo habla de no contristar al Espíritu, sino también habla de no apagar al Espíritu. Y entonces quiero hablarte de eso. Y parte de esto incluye la revelación del nuevo pacto respecto de la palabra profética. ¿Cómo funciona la profecía en el nuevo pacto? ¿Cómo es el espíritu de profecía? ¿Cómo son los profetas de nuestro tiempo? ¿Cómo puede funcionar el don de profecía en este tiempo? Todo eso lo veremos, esa parte la veremos en la tarde. Entonces, la tarde estaré enseñando al respecto de la palabra profética. ¿Cómo puedo hacer para que mi voz no sea solo una voz humana, sino comience a hablar la palabra de Dios en toda mi manera de hablar? Y esto lo veremos en la tarde. Por lo pronto veremos la primera parte, la parte de cosas que apagan al espíritu. Una de esas cosas es no menospreciar las profecías, eso lo veremos en la tarde. Ahorita vamos a ver por lo pronto las otras cosas que apagan al espíritu. Y para esto te invito a abrir la escritura en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 en adelante, por favor. Vamos a leer hasta el versículo 24. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Gloria a Dios por su palabra. Dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Eso tienes que decirlo en voz alta. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando una persona ha sufrido un accidente o una enfermedad que lo lleva a las puertas de la muerte, como se dice comúnmente, de tal manera que la persona pierde la capacidad en sí mismo de sobrevivir. Es decir, cuando ya la persona no puede respirar por sí mismo, cuando ya el mal es tan grave en su ser que necesita de máquinas que lo mantengan vivo, llega un momento en el cual se tiene que decidir si lo desconectan o no. Y es una polémica muy fuerte, ética, moral y también de relación, de emociones, el desconectar a un ser amado. Espero que nunca te veas en esa posición de tener que tomar la decisión de desconectar a alguien que amas y que sabes que al desconectarlo morirá. Imagínate eso. Qué terrible sería, ¿verdad? La muerte es algo terrible. Considerar el tomar la decisión de que un ser amado deje de respirar. Wow, eso sería verdaderamente terrible. ¿Cuántos están de acuerdo en lo que estoy diciendo? Sería muy difícil. Pero es una realidad que hay momentos en donde le ha sucedido esto a algunas personas y ya no pueden valerse por sí mismos y una máquina los mantiene vivos. Y hay muchos factores que se toman en cuenta para saber si desconectarlo o no, que yo no hablaré de eso hoy porque no estoy hablando al respecto de ese tema, solo lo utilizaré como una introducción. Pero lo cierto es que la máquina es lo que lo mantiene vivo y a nosotros nos ha sucedido algo similar. Fuimos creados por Dios, pero a causa del pecado que entró en la humanidad y que se pasó genéticamente de padres a hijos y de hijos a los descendientes y así hasta el día de hoy, lo que será conocido como el pecado original, tenemos en nosotros una naturaleza de muerte.
Y prácticamente no podemos vivir por nosotros mismos. Cuando Cristo vino a nuestra vida, nos hizo vivir. La Biblia dice que nos resucitó juntamente con Cristo y nos dice que somos salvos por la fe. Gloria a Dios por el Evangelio de Jesucristo que nos hizo nacer de nuevo. Pero no podemos negar que nacimos de nuevo y estamos vivos, pero pareciera que estamos conectados a una máquina para vivir. Aunque esta máquina, entre comillas y con el respeto debido, se refiere más a una persona que a una cosa, que es el Espíritu Santo. Cuando Dios nos resucitó, nos avivó, nos hizo vivir, nos metió o nos conectó al Espíritu Santo para seguir viviendo. Y cuando alguno se desconecta del Espíritu, su vida se termina, se acaba su vida espiritual. De tal manera que hoy veremos esta enorme necesidad de no apagar el Espíritu, ya que de ahí depende toda nuestra vida. Alguno dirá, yo recibí el sello del Espíritu, por lo tanto no importa lo que suceda, soy salvo. Ten mucho cuidado de no equivocarte en ello, no sea que seas sorprendido, porque la palabra de Dios dice que sobre aquellos que creyeron igual que nosotros, pero no recibieron lo prometido a causa de su incredulidad y por causa de su conducta. Así que ten mucho cuidado, no sea que lo que se te ha prometido no te fuese dado a causa de incredulidad o de mala conducta. No apagues el Espíritu. Es por el Espíritu de Dios que vivimos. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu nos permite tener discernimiento, habilidades espirituales. Lo vimos la semana pasada. Nos permite vivir, nos permite disfrutar lo espiritual. Es por el Espíritu que despertamos en la mañana y aún aquellos que todavía no son creyentes tienen posibilidad de despertar. Es el Espíritu Santo, el aliento de vida original. Lo que le soplaron a Adán fue el aliento del Espíritu, fue el Espíritu de Dios. La Biblia dice que el Espíritu es el que le dio la vida. Así que tenemos que considerar que estamos vivos por el Espíritu Santo, gracias al Espíritu de Dios por la vida que hemos recibido. No podemos apagar esta vida porque moriríamos. Moriríamos naturalmente, espiritualmente y también terrenalmente. Moriríamos en todo. Esa es la vida, ese es nuestro aliento de vida. Así que Dios permita que siempre tengamos en nosotros el aliento de vida para vivir para siempre. Bendito sea Dios. Ahora, el problema es que hay cosas que contristan, entristecen al Espíritu. Y hay cosas que apagan el Espíritu. Las cosas que contristan al Espíritu las vimos la semana pasada, hablando al respecto de quitar de vosotros ira, gritería, maledicencia, malicia, todo tipo de cosas que pueden producir precisamente el contristar, entristecer al Espíritu. Y si te fijas, le habla a los creyentes no de cosas muy graves a los ojos de los creyentes, sino de cosas que pueden practicar en la vida común. Eso contrista al Espíritu y hace parecer como que no está en ti. Pero también, por otro lado, tenemos aquello que no solo contrista, sino apaga al Espíritu. Todavía más grave, todavía más serio, todavía más importante. Y Dios dice, no apaguéis al Espíritu. La palabra apagar es la misma que Jesús usó en la parábola aquella de las 10 vírgenes que perdieron el aceite o no tenían aceite para sus lámparas y sus lámparas comenzaron a apagarse. Es decir, la presencia de Dios, la manifestación de Dios en su vida se extinguió. Otra palabra en la Biblia, traducida en la misma palabra griega, traducida no solo como apagar, es extinguir. Lo que quiere decir que la manifestación de Dios en la vida de una persona que ha hecho estas cosas que Dios dice no debe hacer, termina por extinguir la manifestación de Dios, la presencia de Dios en su vida. Y Dios quiera que ninguno de los presentes pierda jamás la manifestación de Dios en su vida. Muy bien, así que veamos al respecto de esto. Porque si el problema es, algunos piensan que solamente se van a sentir mal si apagan el Espíritu. No es solo que te vas a sentir mal. Es que el Espíritu no puede estar, o está contigo o está contra ti. Pero nunca está parcial. O imparcial, mejor dicho, nunca está imparcial, nunca se queda a la mitad, nunca se queda de tal manera que no intervenga, o es tu amigo o es tu enemigo. ¿Habías considerado que el Espíritu de Dios puede ser tu mejor aliado o puede ser tu enemigo? ¿Habían considerado esto? La Biblia lo enseña. Mira, abre la Biblia en Isaías, por favor. Abre la Escritura en Isaías, capítulo 63, versículo 8. Fíjate lo que dice la palabra Isaías 63. Y es bien importante esto porque no podemos menospreciar a aquel que nos mantiene vivos. Isaías 63, 8.